Ok. Entonces, ahora sí, buenas tardes. Entonces, mientras no grabábamos, Lucas me ha hecho una pregunta y parece ser que no entendía lo que era una cadena de Markov. Um, Mi impresión es que se ha explicado en la ayudantía, pero puedo tomar un rato para explicar un poco lo que es, rápidamente. Ok, no vieron nada. Eso es otra cosa, nada que ver. Ok, entonces, en teoría la clase de hoy y vamos a hablar de ecuaciones de Euler. Esto lo quiero hacer sí o sí, pero tomemos un rato para hablar de cadenas de Markov. Entonces, en inglés sería Markov chain. Esto es una M, aunque no lo parezca. Ok. Me imagino que, Lucas, sí tomaste clases de econometría y de estadística, ¿cierto? Entonces, tienes un conocimiento de... eh, sí, ¿eh? ¿Cierto, Lucas? Sí, sí, tomé econométrica, pero Sí. no teoría econométrica. Ok, no sé cuál es la diferencia, pero, pero digamos, tienes un conocimiento base de estadística. Ya sabes lo que es una distribución, todo esto. Um, ok, en estadística está el concepto de proceso estocástico, ¿ok? Que se ve típicamente en un curso, por ejemplo, de serie de tiempo. Un ejemplo, no sé si vieron lo que es un proceso autorregresivo en econometría. ¿Te suena, Lucas? Un proceso autorregresivo, ¿eso lo viste en algún curso? La verdad es que no me suena mucho, pero no sé si es porque no lo vi o porque se me ha olvidado. Mira, por ejemplo, no sé si estimaron este tipo de ecuaciones en econometría. Entonces, tienes una variable que observas en el tiempo t y depende de su rezago en t-1. ¿Ok? Entonces, un ejemplo en macro tienes como... hay gente que en crecimiento que intenta ver si hay convergencia hacia el estado estacionario, por ejemplo. ¿Eh? Y muchas veces estiman como el output como función del valor pasado del output. ¿Ok? Y hay lo que se llama un coeficiente de autocorrelación. ¿Ya? ¿Por qué hablé de un proceso autorregresivo? Porque esto es un ejemplo, esto en inglés sería autoregressive process, y es un ejemplo de proceso estocástico. ¿Okay? Un proceso autorregresivo es un proceso estocástico. ¿Okay? Ah, sí, ahora me acuerdo. Me hablaron de paseo aleatorio el otro día cuando vimos consumo, ¿cierto? Random walk. Esto lo vieron en econometría. Sí, eso sí. Eso sí, es otro ejemplo de un proceso autorregresivo. Digo, de un proceso estocástico, donde típicamente I sub t es igual a I sub t menos 1 más un shock. ¿Sí? Y ves que es parecido a este, pero suponiendo que ρ es igual a 1. ¿Ok? Entonces, básicamente, los procesos estocásticos son procesos aleatorios, pero sí que generan trayectorias en el tiempo, depende del tiempo. ¿Ok? Entonces, la cadena de Markov es otro ejemplo. Entonces, como el proceso autorregresivo, como el paseo aleatorio, como la media móvil, si lo viste, etcétera, etcétera. La cadena de Markov. ¿Ya? Entonces, la cadena de Markov, supongamos que I sub t es un proceso que sigue una cadena de Markov. ¿Mm? Típicamente, si es una cadena, puede tomar valores discretos. Invento, podrías decir que una persona está desempleada o está empleada. ¿Ok?
dos categorías posibles, dos estados posibles. O I sub t toma el valor 1, el valor 0, el valor 1. O I sub t toma el valor 1, 2, 3. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, toma valores discretos que están bien definidos ex ante. ¿Ok? Entonces, supongamos que olvido estos y me voy a concentrar en esos dos, ¿no? Incluso esto lo puedo llamar I sub 1 y esto I sub 2. ¿No? Entonces, I sub 1 es 0 y I sub 2 es... No, que cada vez que es mala idea. No, déjalo. Porque es que I... No, no voy a usar esta notación porque ya tengo I sub t y les voy a liar. Entonces, voy a trabajar con este ejemplo. I sub t puede tomar los valores 0, 1. Y existe una matriz que se llama de transición. Que te va a dar las probabilidades condicionales bajo las cuales tú puedes transitar entre 0 y 1. O quedarte en 1 y quedarte en 0. Entonces, supongamos que esta matriz tiene la siguiente pinta. ¿Ok? Lo que aparecen acá, esos números, son probabilidades. ¿Ok? Un 90% de probabilidad, un 10%, un 20% y un 80%. Fíjate que cada fila suma 1. 0,90 con 0,10 es igual a 1. 0,8 con 0,2 con 0,8 suma 1 también. ¿Ok? Y el elemento IJ de esta matriz, es fila I, columna J, ¿sabes qué? Sí, lo voy a llamar I con el superíndice 1, no el subíndice. El superíndice 1 es cuando toma el valor 0 y superíndice 2 es cuando toma el valor 1. ¿Ok? Pues, por ejemplo, PIJ, ¿qué te va a dar? Te va a dar probabilidades condicionales. La probabilidad que mañana la probabilidad de I tome el valor I sub J condicional a que hoy toma el valor I. ¿Ok? ¿Ok? Eso te va a dar esta matriz pi. Entonces, por ejemplo, este 0,9 de acá, ¿qué sería? Sería, dado que hoy mi I es igual a 0, ¿cuál es la probabilidad de que mañana siga en 0? ¿Sí? Entonces, es decir, la probabilidad de que, de que mañana sea igual a 0, sabiendo que hoy es igual a 0. Y esta probabilidad es 0,9. ¿Okay? Este 0,1, ¿qué es? Sería la primera fila, perdón, la segunda columna. Este 0,1 sería la probabilidad de que, ¿qué he hecho? La probabilidad de que I sub t sea igual a I sub t más 1 sea igual a I2, dado que hoy es igual a I1. ¿No? Este 2 de acá se debe a que es la segunda columna, este 1 de acá se debe a que es la primera fila. ¿Sí? Otra manera de decirlo es decir, la probabilidad de que, la probabilidad de que mañana sea igual a 1, dado que hoy es igual a 0. ¿Sí? Etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, el 0,2, hay un 20% de la probabilidad de que si hoy tienes un I2 igual a 1, ¿cuál es la probabilidad de que mañana sea igual a 0? ¿Ok? Entonces, esto te va a dar
esta matriz pi. En este ejemplo, puede ser más general. ¿Okay? Entonces, cuando defines una cadena de Markov, ¿qué tienes que dar? Tienes que dar los distintos valores que puede tomar esta cadena y tienes que dar esta matriz de transición. ¿Okay? Al final, esta matriz de transición es un poco como la distribución, si quieres. En el sentido de que, yo qué sé, para los ejemplos que te he dado más arriba, tienes que dar una distribución de epsilon particular, por ejemplo, una normal, ¿ok? Con cierta media y cierta varianza. En este caso, tendrás que dar los distintos valores posibles que puede tomar y la matriz de transición. ¿Ok? No sé si me va siguiendo Lucas y los demás. De momento. Yo al menos sí. Muchas gracias, profesor. Ahora, una cosa. Una cosa interesante es que la cadena de Markov, estas propiedades dependen únicamente del estado actual. Es decir, basta con saber dónde estás hoy para saber cuáles son estas propiedades. No importa tu estado de ayer. ¿Ok? Pues, por ejemplo, la probabilidad de que mañana sea igual a J condicional a que hoy es igual a I es la misma si es que hoy es igual a I. Pues, intersección, tengo que poner, ¿no? Intersección y que ayer era igual a I. Es como para decir que esta información del estado de ayer no es relevante. Lo único que importa es tu estado de hoy. Tienes que saber dónde estás hoy para definir esta matriz de transición. ¿Okay? Es práctico usar este tipo de proceso porque no tienes por qué molestarte con todo el historial que ha tomado la variable I. Lo único que necesitas conocer es el estado actual. Es fácil de manipular en ese sentido. Esto sería una cadena de Markov. Más adelante, quizá les daré un poco más de detalles, algunos trucos sobre la cadena de Markov que pueden ser relevantes cuando introduzcamos riesgo a la programación dinámica. Pero esto sería en pocas palabras. ¿Ok? No sé si tienes otra duda, Lucas, o los demás. Yo por lo menos no. No, muy bien. Ok. ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? Les voy a seguir con programación dinámica. Voy a usar el mismo ejemplo que teníamos. El ejemplo del K-Kitting. Ok, usar este ejemplo. Y a partir de este ejemplo, una cosa que voy a querer hacer va a ser cómo obtener una ecuación de Euler. ¿Okay? Entonces, ¿qué hemos hecho con este ejemplo? Hemos visto en las clases pasadas cómo obtener la función v, ¿no? Hemos visto cómo obtener esta v que aparece acá y acá. A todo esto, ¿cómo llama esto? Eso, ¿se acuerdan? Se llama una ecuación de Bellman. ¿Okay? Entonces, ¿cómo obtener la v que resuelve esta ecuación? Entonces, vimos distintos métodos. Un primer método fue el método de iteración sobre la función de valor. ¿Se acuerdan? Dijimos, resolvimos primero un problema de dos periodos. Obtenemos la value function de este problema. Vamos agregando un periodo antes. Y dado la value function que obtuvimos, intentamos obtener una nueva value function con este periodo que hemos agregado antes. ¿Okay? Esto nos permite obtener otra value function. Y de manera iterativa podemos obtener, y recursiva, de inducción para atrás, podemos obtener value functions que pueden incluir, digamos, t periodos. Desde el caso de un problema de t periodos, resolvimos t-1 problemas. Y si hago tender t a infinito, en algún momento incluso uno debería converger al caso de infinitos periodos. ¿Okay? Entonces, esto vimos la vez pasada.
incluso sugerimos cómo aplicar la metodología de Guess and Verify, que se inspira de esto, pero básicamente la idea es partir de la solución acá, reemplazar B por algo que creemos que es la solución, y vía esta ecuación obtener una nueva V y chequear que lo que postulamos como solución es solución. ¿Sí? Esto es un Guess and Verify. ¿Sí? Ok. Bueno, todo esto fue como obtener la función V. ¿Ya? Hoy, a partir de esta ecuación de Bellman, les voy a explicar cómo uno puede obtener la ecuación de Euler. La misma ecuación que teníamos en el capítulo 2, que obtenían aplicando Lagrangiano, etcétera, etcétera. La ecuación de Euler no les va a dar, digamos, la V, no les va a dar la policy function, entonces no van a obtener el consumo como función de la regla de estado, pero les va a dar una relación de equilibrio en el óptimo, que es súper útil cuando uno quiere entender la economía de un problema. Porque típicamente una ecuación de Euler, a la izquierda o a la derecha, depende, aparece un costo marginal, en el otro lado de la ecuación aparece un retorno marginal, en el que se igualan ambas cosas, y identificando estos términos, uno aprende mucho del problema que enfrenta la gente en términos económicos. Es popular sacar ecuaciones de Euler por esta razón, ¿no? Porque permite entender muy bien la economía. Pero es cierto que a partir de la ecuación de Euler, uno no va a obtener el consumo como función de las redes de estado de hoy, típicamente obtiene el consumo como función del consumo de mañana, que no es la policy function, no ayuda a simular una economía, ¿no? Entonces no es tan práctico desde un punto de vista numérico, pero desde un punto de vista económico tiene su potencia. Entonces, por eso es súper importante entender cómo se saca una ecuación de Euler. ¿Cómo lo vamos a hacer? Típicamente, ¿cómo harían para sacar una ecuación de Euler si tuviesen que resolver un problema con Lagrangiano? Vamos a partir así. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo hacían en pregrado cuando no veían programación dinámica? O sea, planteábamos el lagrangiano y después derivábamos según las variables que estábamos maximizando, que en este caso sería el consumo. ¿Y qué hacías con esas derivadas? Despejábamos lambda en ambos lados y igualábamos y obteníamos la ecuación. Y la igualabas a cero, ¿no? Sí. Sí. Sí, a cero, sí. Sí. Y entonces, pues este procedimiento vamos a aplicar al mismo, a esta ecuación de Bellman. Efectivamente, ven, está esta value function acá a la derecha que puede asustar, pero en realidad, que sepan, si pueden derivar u, y que u está bien comportada, es decir, es estrictamente creciente, es cóncava, todo lo que quieran, pueden también derivar la v. Y muchas veces la v va a tener propiedades similares a la u. Entonces, por ejemplo, va a ser cóncava y creciente. Esto debe ser el caso si es que u es también cóncava y creciente. ¿Okay? Entonces, aunque esta v es como un objeto nuevo para ustedes, no se preocupen, también pueden derivar con respecto a ella y sacar una condición de primer orden. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos qué va a pasar. ¿Ok? Entonces, ¿quién me ayuda a derivar? Voy a borrar esto. A derivar lo que tengo ahí a la derecha, el símbolo igual. Entonces, tengo que derivar con respecto al consumo, porque es la variable de decisión. Entonces, ¿qué voy a obtener? Y ¿saben qué? Incluso voy a simplificar un poco. Dado que A' se comporta de esta manera, lo vamos a hacer por sustitución. ¿Ok? Entonces, lo voy a escribir acá. En inglés. Por sustitución, ¿ok? De manera que no tengamos la rescisión. ¿Ok? Entonces, tengo este problema y quiero obtener una condición de primer orden. Entonces, tengo que derivar
lo que está después del max con respecto a C y igualaré esta derivada a 0. ¿Quién me ayuda a hacerlo? Sería U' de C. Muy bien, excelente. U' de C. Menos beta por B'. V', exactamente. V' de cuánto? De A menos C. Muy bien. Y esto sería igual a 0. ¿Okay? Entonces, esto que acabas... ¿quién estuvo hablando? Emanuel. Emanuel, está súper bien. Esto que acaba de decir Emanuel está correcto. No hay que tenerle miedo, como les decía, a esta V. Es una función, la pueden derivar también. ¿Ok? Ok, entonces, pueden incluso entonces después decir U' de C va a ser a beta V' de A menos. ¿Ok? Esto es un primer resultado. Es una versión de la ecuación de Euler que potencialmente podremos usar. ¿No? Ahora, es cierto que no es exactamente la misma ecuación de Euler que la que teníamos antes, ¿no? No. ¿Qué teníamos antes? Déjenme escribirlo mejor. Esto es una U, ¿no? Una U. Y esto de acá es una V. Voy a exagerar la puntita. ¿Okay? Efectivamente, es como les digo, esto es la función U, es decir, esta. Esto es la función V, es decir, esta y que aparece acá. ¿Okay? ¿Cómo era la ecuación de Euler en el problema de dos periodos? ¿Se acuerdan? Sí, ahí lo colocaron. Sí, ahí lo puso exactamente Manuel, era eso. Claro, porque no había tasa de interés, tenía esta pinta. Entonces aparecía la U, la última margen del consumo a la izquierda y también a la derecha. Pero ahora no tenemos la última margen del consumo, tenemos otra cosa, tenemos esta V' de A menos C. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar darle ahora estructura a este V' de A menos C. Y vamos a calcularlo. ¿Ok? Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcularlo y simplemente como que quitándole el miedo y reconocer que es una función y la puedo derivar. ¿Y cómo se define esta función? Bueno, se define como está escrito aquí arriba. Esta función se define de esta manera. ¿Ok? Entonces, para obtener V' de A menos C, tengo que derivar esta función que tengo arriba. Ok. Entonces, hagámoslo. Y vamos a calcular... ¿Cómo puedo hacer? Para que lo vean todo. ¿Y si lo pongo más chico nomás? Ahí. Queremos calcular V' de A. ¿Ok? Ya. Entonces, agarro la función V de A y la voy a derivar con respecto a A. ¿Ok? Fijémonos dónde aparece la A. La A aparece acá. ¿Ok? La estoy subrayando. Ahí está la A. ¿Ya? Pero la A en realidad no aparece solo acá, sino que aparece a otro lado. ¿Por qué? Porque V de A está considerando el máximo con respecto a C. ¿Ya? Entonces, como que, si quieren, de alguna manera, la A define una C. ¿Se acuerdan? La policy function es la variable de decisión como funciona la variable de estado, la variable de control como funciona la variable de estado. Es decir, que la C, el nivel de consumo, también depende de la A. ¿Ok? Entonces, como C depende de A, ¿eh? Tengo que reconocer que cuando voy a mover A, ¿eh? No solo voy a mover la A que aparece acá, pero potencialmente, al mover esta A, voy a impactar C también. ¿Ok? Entonces, cuando voy a calcular V' de A, voy a tener que tomar esto en cuenta. ¿Ya? Y para tomar esto en cuenta, quizá conviene cambiar un poco la notación. ¿Saben qué? Ups. Voy a mover este V' de acá. Y voy a definir C tilde de A como el argmax, ¿no? ¿Ok? El argmax que corresponde a este problema. C tilde de A.
De manera que, entonces, ¿cómo me va a quedar? C tilde de A más beta V de A menos C tilde de A. ¿Ok? Usando esta notación C tilde, como que me puedo deshacer en cierta medida de este max que me está molestando, que no sé muy bien cómo derivar cuando está el max. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo acá, estoy reconociendo directamente que C, el consumo óptimo, que C, el consumo, cuando está en el óptimo, va a tener un valor distinto según el valor de A. Lo voy poniendo directamente usando esta notación C tilde de A. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Entonces, cuando derivo V con respecto a A, como esta V como función de A, no solo voy a cambiar esta A, voy a también cambiar esta C, porque como tengo este max, al cambiar la A, el máximo puede cambiar. Y tiene sentido, si tengo más que, voy a comer más. No voy a cambiar mi consumo si aumento el tamaño del que. ¿Okay? Entonces quiero reconocer esta dependencia de C sobre A y a través de esta notación C tilde. ¿Alguna pregunta sobre este C tilde? ¿Me van siguiendo o no? Lucas, ¿me sigues? Fantástico. Y Esteban también. Y Ricardo, todo claro. Bueno, gracias. Ok, entonces hagamos la deriva. Calculemos V primera. ¿Quién me quiere ayudar? Sería U' por C' de A. Sí, muy bien. Entonces estás aplicando la deriva en cadena, muy bien. Más beta por B'. De todo lo que hay adentro. Y por 1 menos C' de A. Genial, Lucas. Muy bien. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, habla del efecto directo de A. Es como el que está asociado a este 1. Y después hay dos efectos indirectos que afectan el consumo también. ¿Ok? Por eso Lucas hizo la derivada en cadena. ¿Ok? Ok. Ahora, estoy perdido, pero me van a dar un segundo. Entonces, esto es lo que uno obtiene, pero se puede simplificar. ¿Ok? Y vamos a simplificarlo viendo esta ecuación 1 de acá. ¿Ok? En particular, en el óptimo, ¿cómo puedo reescribir esta ecuación 1? Esta ecuación 1, usando esta notación C, sería U' de C tilde de A igual a beta V' de A menos C tilde de A. ¿Ok? Entonces, digamos, la 1 acá, le estoy reconociendo que los consumos acá son óptimos y que dependen también de A. Entonces, básicamente, he vuelto a escribir la 1 usando esta misma notación. ¿Ya? ¿Pero por qué hago esto? Porque nos vamos a dar cuenta que lo que tengo acá es lo mismo que lo que tengo acá. ¿Ok? Entonces, esto en rojo lo puedo reemplazar por lo que estoy subrayando en verde. ¿Ya? Entonces, usando esta característica de la ecuación de arriba, ¿ya? del óptimo, puedo reemplazar este beta V'. Y si hago este reemplazo, ¿qué obtengo? Es que tenía U' de C tilde de A, C tilde de prima,
más reemplazo U' de C tilde de A. Y se tiene que multiplicar por 1 menos C'. ¿Ok? Entonces, ¿entiende lo que hice? Estábamos calculando V' de A, ¿no? Acá. Obtengo algo que depende a partir de este V' también, ¿eh? Pero usando la condición de primer orden que había sacado antes, ¿eh? Puedo reemplazar lo que subraya en rojo, acá, por lo que subraya en rojo acá. ¿Eh? Es decir, que lo reemplazo por lo que está subrayado en verde y obtengo esta ecuación. ¿Ok? Y fíjense, una vez que he escrito la ecuación así, se pueden simplificar algunas cosas. Por ejemplo, el primer término que tengo acá, que es U' de C por C', se puede simplificar con el segundo término entre corchete, porque viene multiplicado por U' de C. Entonces, hagamos este reemplazo. ¿Y qué vamos a obtener? Nos va a quedar U' de C tilde de A. ¿Ok? Entonces, el valor marginal de A es la utilidad marginal de consumo. Esperen, esto es una V, déjenme hacerla bien puntuda. Esto es una U. Bien redonda. ¿Ok? Ok, entonces, dado esta caracterización, puedo reescribir esto de acá, ¿no? Esta ecuación de Euler de acá. ¿Ya? Entonces, teníamos U' de C igual a beta V' de A menos C. Entonces, Profesor, Euler, una pregunta. sí, por supuesto. Es que eso implicaría que si le doy un peso más, ese peso extra se lo gasta solo en el primer periodo, No. porque, No, es cómo valora este peso más. Si le das un peso más, ¿cómo puede valorar este peso en la última marginal de consumo que podría obtener si se gastara este peso? Esa es la idea. Pero no necesariamente significa que se lo va a gastar ahora. Tiene la opción de gastárselo mañana. ¿Ok? Entonces no significa que se lo vaya a gastar, sino que lo valora en la última marginal de consumo. ¿Me entiendes? pero si se lo gastara justo este periodo, o sea, el primer periodo, sería la misma, aumentaría en lo mismo, ¿no? Sí, claro, en equilibrio el señor va a ser indiferente entre gastárselo hoy o gastárselo mañana. ¿Por qué? Porque básicamente está igualando utilidades marginales del consumo entre periodos. Entonces, al final, pero en equilibrio únicamente. Pero Ya, ¿dónde se ubica su decisión? Va a ser tal que va a ser indiferente entre gastárselo hoy o ahorrárselo para mañana. Porque va a igualar retorno con costo marginal. ¿Okay? perfecto, muchas Entonces, gracias. esta ecuación lo únicamente que está diciendo es cuánto valora este peso extra. Lo valora en su utilidad marginal, pero no, la utilidad marginal corriente, pero no significa que se lo vaya a gastar ahora. Probablemente si le dieras un peso extra, gastaría un poquito ahora y un poquito mañana, pero el valor marginal lo valorará en su utilidad marginal. ¿Ok? Entonces, vuelvo a la ecuación de Euler que teníamos, que era la de arriba. U' de C igual a beta V' de A menos C. Y vamos a intentar reescribirla, dado que por fin hemos calculado V' de A. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer reconociendo que esto es A'. ¿Ok? ¿Qué era A'? ¿Se acuerdan lo que era A'? Era el valor de mi variable estado mañana. A' se definía de esta manera. Es lo que me queda de queque cuando le resto a mi... Lo que me queda de queque mañana cuando le resto a mi queque de hoy mi consumo de hoy. ¿Ok? Verán, usaremos esta notación un montón. Usar primas para hablar de variables futuras y usar
y no usar primas para hablar de variables corrientes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una manera de escribir esta ecuación podría ser U' de C sub t, que es igual a V' de A sub t menos C sub t, que es lo mismo que decir beta V' de A sub t más 1. En el sentido de que A sub t más 1, ¿qué es? Es lo que me queda cuando le quito a A sub t, C sub t. ¿Ok? Entonces, podemos tener t's o primas, la interpretación es la misma, ¿no? Es popular en macro usar primas porque en cierta manera reconoce la estacionariedad de las decisiones. ¿Okay? Tu decisión no va a depender del tiempo, va a depender únicamente del tamaño del queque. Es un poco eso la idea. Entonces, dado la potencia de esta propiedad, se reconoció esta potencia a través de la notación y es común no usar subíndices de tiempo y simplemente usar valores sin primas para hablar del presente y valores con primas para hablar del futuro. ¿Okay? Por lo tanto, escribirlo de esta manera es equivalente a escribirlo de esta manera. Ok, voy a borrar todo esto. Ok, es como si U' de C es como si fuese beta V' de A'. ¿Okay? Ahora, esto es la ecuación de Euler. Si uso esta ecuación de arriba, ¿qué puedo deducir respecto a V' de A'? ¿Ok? ¿Por qué pregunto? Porque esta ecuación rojo acá me da V' de A. Pero V' de A no es V' de A', es el V en función del A corriente. Si quisiera tener el V' como función del A futuro, ¿qué tendría que hacer? Tendría que reemplazar las variables corrientes por las futuras. Entonces, V' de A' va a ser nada más que U de C', donde C' es el coeficiente, es el consumo de mañana. ¿Sí? Lo que estoy escribiendo ahí, arriba, es lo mismo que escribir, lo voy a agregar abajo, V' de A sub t igual a U' de C sub t, como decir que esto es lo mismo que decir que V' de A sub t más 1 igual a U' de C sub t más 1. ¿Ok? El t más 1 que tenemos acá juega el mismo papel que la prima que tenemos acá. Este t más 1 es lo mismo que esta prima. Y acá este t y este t es lo mismo que tener variables sin primas acá. ¿Ok? Sé que esta notación con primas puede ser un poco lateral al principio, pero uno se va acostumbrando. ¿Ya? Sí, ¿por qué lo digo? Sé que en pregrado usan muchas veces subíndices t, y que acá les estamos cambiando la notación. Lo estoy haciendo porque es popular. No soy yo que la inventé esta notación, son otros. Pero esos otros la han vuelto tan popular que entonces tengo que exigirles a ustedes saber usar esta notación. ¿Okay? Pero es como si tuviésemos subíndices de tiempo. Ok. Por lo tanto, dado que V' de A' es U' de C', podemos reescribir esta ecuación como beta U' de C'. ¿Ok? Y ahí sí, vamos a obtener una ecuación de Euler con una pinta similar a la que teníamos en el caso de un modelo de dos periodos. ¿Ok? Esta ecuación de Euler se expresa en función de la función U, no se expresa en función de la función V. Y la podemos interpretar de la misma manera que interpretábamos una ecuación de Euler en el caso de un modelo de dos periodos. ¿Okay? ¿Y cuál sería la interpretación acá? Un poco la interpretación es
primero reconocer cuál es el trade-off que enfrenta a la gente al momento de decidir si ahorrar una unidad de queque más. ¿Qué pierde la gente si ahorra una unidad de queque más? Va a perder la utilidad marginal de consumo presente que habría podido obtener si hubiese querido comer el queque hoy. ¿Ya? Entonces, esta unidad de queque marginal que está diciendo ahorra a la gente le genera como costo a la gente digamos, el placer de comérselo hoy. Pero lo bueno es que mañana le va a dar un retorno que se valora la utilidad marginal del consumo de mañana. ¿Okay? Y entonces, siempre y cuando el retorno es mayor que el costo, va a querer ahorrar más. Y al momento de comparar el retorno que tenemos mañana con el costo que tenemos hoy, acuérdense que tenemos que descontarlo de mañana por beta. ¿Okay? En el último, iguala costo marginal con retorno marginal, lo cual explica un poco la pinta que tiene esta ecuación. ¿Ok? Ok, hagamos un repaso un poco de lo que acabamos de hacer, que puede ser un poco pesado para algunos de ustedes. ¿Qué hemos hecho en esta última media hora, se lo puedo decir? Que el objetivo era sacar una ecuación de Euler. ¿Ya? Entonces teníamos este problema de acá. Y queremos obtener una ecuación de Euler. Entonces, ¿qué dije? Para obtener una ecuación de Euler, vamos a hacer lo mismo que hacemos con la metodología antigua, si quieren, la de pregrado. Derivar con respecto a la variable de control e igualar la derivada a cero. Es lo que hicimos acá. Derivamos con respecto a C y igualamos la derivada a cero. ¿Okay? Obtuvimos esta ecuación 1 que está en rojo. Un problema, bueno, quizá no lo es, pero supongo para alguno puede ser un problema, es que esta ecuación de Euler aparece como función de la función v, su derivada. ¿No? Una notación que no teníamos en pregrado. ¿Ok? Pero les comenté que esta función v se puede derivar. Y efectivamente lo hicimos. Entonces la escribimos acá usando esta notación C tilde. Derivamos la función y pudimos obtener la siguiente formulación. ¿Okay? Esta formulación después la reemplazamos ahí, reconociendo que V' de A menos C es lo mismo que V' de A', y por lo tanto es la utilidad marginal del consumo de mañana. Y al reemplazarlo, obtuvimos la siguiente ecuación. ¿Okay? Esto es un procedimiento para sacar una ecuación de Euler. Les aviso, es una manera larga de sacarlo. Ahora les voy a mostrar una manera más corta. Pero me gustaría preguntarles si tienen alguna duda sobre este procedimiento. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Okay? Se deriva, se iguala a 0. Y para obtener, siempre les va a aparecer un V' de A o una cosa parecida. Para obtener este V' de A, bueno, vuelven a la ecuación de Bellman y calculen el V' de A. Es como la idea. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Si hay un no, Esteban, ¿todo bien? Raúl, ¿todo bien? Manuel también. Reina también. María Jesús también. Bueno, pues supongamos que todos bien. ¿Ya? Ahora, ok. Voy a hablarles de un truco ahora que permite hacerlo de manera un poco más rápida. ¿Ok? Fíjense acá. ¿Se acuerdan cuando calculé el V' de A? ¿Qué les dije? Era, sí. Déjame, voy a borrar un poco esos colores.
cuando calculamos el V' de A, dijimos, no tengo que derivar únicamente con respecto a esta A de acá, sino que el cambio en la A debe cambiar el consumo también. ¿Ok? Por lo tanto, tengo que hacer la derivada en cadena. Tengo que derivar con respecto a esta A, pero también tengo que derivar con respecto a la A que está dentro del consumo, en cierta medida, y con respecto a la A que está dentro de este consumo. ¿Ok? Y después, haciendo los cálculos, de manera mágica, obtuvimos que este término de acá se canceló con este término y llegamos a esta fórmula acá en rojo simple. ¿Ok? Pero fue simple porque esas dos cosas que estoy poniendo en verde se cancelaron. ¿Ok? Ahora, el hecho de que se hayan cancelado no es una casualidad. ¿Ok? Es una propiedad mucho más general que este ejemplo acá del cake eating. ¿Ok? Y es consecuencia de un teorema que ya vieron en breakdown, que se llama el teorema de la envolvente. ¿Se acuerdan del teorema de la envolvente? ¿Alguien se acuerda? El teorema de la envolvente. Creo que era algo así como que en el óptimo no es necesario tomar la derivada total, sino que basta con la derivada parcial. Algo así, efectivamente. Entonces déjenme definir una función. Voy a definir la función f de k, como para cambiar la notación, que es el max con respecto a x de g de x k. ¿Ok? Bueno. Llamemos x tilde el argmax, x tilde de k, x tilde de k, el argmax, que está ahí arriba, el argmax de... Okay, el argmax con respecto a x de g de x k. ¿Ok? Entonces, x tilde k. Bueno, lo que nos dice el teorema de la envolvente es que f' de k es nada más que la derivada parcial de g con respecto a k. ¿Qué notación puedo usar? No, voy a usar la siguiente notación. G sub 2, donde G sub 2 c'est la derivada parcial con respecto al segundo argumento. Lo voy a poner acá. Is the partial derivative with respect to the second argument. ¿Ok? Es decir, como bien dijo Lucas, cuando derivo con respecto a acá, basta con derivar con respecto a la k de acá y me puedo olvidar de la k que está dentro de la x. ¿Ok? Esto es la idea. Entonces, no tengo por qué hacer la derivada global, me puedo fijar únicamente en la derivada parcial evaluada en el óptimo. ¿Ok? Y efectivamente, esto es una manera de decir que el problema que tenemos ahí arriba, por el teorema de la envolvente, esos términos en verde que les he puesto acá, sí tendrían que cancelar. ¿Ok? Entonces, cuando les dije que... vuelvo a esto. Cuando les dije que al momento de derivar con respecto a... no tengo que derivar con respecto a esta A, sino que también tengo que derivar con respecto a esta A y esta A. En cierta medida fue un engaño de mi parte, si quieren, porque dado el teorema del envolvente, lo potente de este teorema es que me puedo olvidar de estas derivadas como indirectas, si quieren. Me puedo focalizar únicamente en esta A y olvidarme que el consumo que tengo acá también depende de A. ¿Ok? Si esto es cierto, esta derivada
para calcularla va a ser mucho más rápido. ¿Ok? Si quieren, hagamos hagamos el ejemplo de nuevo, considerando este teorema de la envolvente. ¿Ok? Vaya acá. Tenemos el siguiente problema. Y otra vez lo voy a hacer por sustitución. Entonces reemplacé A' acá por A menos. Primero, si quiero sacar una ecuación de Euler, derivo con respecto a C igual a 0. Hagámoslo. U' de C más beta V' de A menos C. El más se transforma en menos igual a 0. Es decir, que U' de C es igual a beta V' de A menos C. ¿Ok? Esta parte no cambia. ¿Okay? Lo que sí va a cambiar es cuando voy a querer calcular este V' de A menos C. En particular, si quiero calcular V' de A, me puedo olvidar de que C depende de A. Y puedo decir directamente, voy a derivar con respecto a esta de acá en verde, y decir que V' de A va a ser nada más que beta V' de A menos C. O si quieres, es beta V' de A'. ¿Okay? Y ya está. Y ahí estoy. Ya obtuve V' de A con el teorema de la envolvente. Y entonces puedo decir que, por ejemplo, V' de A' es U' de... Primero, puedo decir que V' de A es U' de C. ¿Eh? ¿Por qué? Porque por lo que está en rojo, tengo que beta V' de A menos C es U' de C. ¿Eh? Entonces, al calcular V' de A, puedo decir, combinando, digamos, estas dos relaciones, puedo decir que V' de A es U' de C. Y después puedo decir que V' de A', es decir, la misma derivada pero evaluada mañana, va a ser U' de C'. Y entonces, si reemplazo esto en la ecuación de Euler, obtengo U' de C igual a beta U' de C'. Y ahí estoy. ¿Ok? Es una forma un poco más rápida y se basa en el teorema de la envolvente. ¿Ok? Y de acá en adelante, lo que haremos será usar esta fórmula rápida. ¿Ok? No usaremos la metodología lenta, ¿no?, que se presentó antes, pero quise hacerlo de manera que entiendan un poco el poder del teorema de la envolvente. ¿Ya? ¿Cómo sacar una ecuación de Euler por sustitución? ¿Okay? Entonces, lo que les propongo ahora es hacer una pausa de 5 minutos y cuando vuelva, vamos a sacar también una ecuación de Euler, pero en lugar de hacerlo por sustitución, tal como lo hicimos ahí, ¿qué teníamos? Está acá. Entonces, por sustitución significa que reemplace la restricción directamente a ella. Pero puede haber casos donde no pueden reemplazar la restricción. Puede pasar. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar cómo escribir el problema que no sea por sustitución. Usaremos una especie de lagrangiano. Y debería ser un método equivalente a lo que acabamos de ver. ¿Okay? Esto lo vamos a hacer justo después de la pausa. Voy a parar la grabación.